Imagínense por un segundo caminar hacia el horizonte y toparse de frente con esto. Una metrópolis reluciente donde un gallo de oro puro le canta al sol desde una torre inmensa. Ahora, esta descripción surrealista no salió de un libro de historia, para nada. Es la mágica ciudad de Diomira, tal como se la cuenta Marco Polo al emperador Kublai Khan en el famosísimo libro de Italo Calvino. Es fascinante, ¿no? Pensar en cómo unas cuantas palabras, agrupadas en una página, tienen el poder absoluto de hacernos creer, de verdad, en lugares imposibles. O sea, la literatura tiene esa magia, tiene literalmente la capacidad de hackear nuestra percepción y construir universos enteros directo a nuestra mente. Hola a todos, qué gusto darles la bienvenida a esta nueva explicación. Hoy vamos a hacer algo súper interesante con este título. La ilusión de la realidad, deconstruyendo la mecánica de la literatura. Vamos a saltar de una idea puramente filosófica, de tratar de entender qué es un texto, a desarmar la mecánica exacta. Vamos a ver los engranajes concretos que usan quienes escriben para fabricar estas ilusiones que, al leerlas, se sienten tan pero tan reales. ¡Arranquemos! A ver, entremos de lleno en esto. Cuando la gente pregunta qué es la literatura, casi siempre buscamos respuestas súper rígidas, como si fuera una fórmula matemática. Pero, como bien señala el especialista José Luis de Diego, la literatura no es un objeto estático, no es como un semáforo o un abrelatas que siempre tienen la misma función. Es un producto cultural, algo dinámico que no para de cambiar. Fíjense que lo que hace un par de siglos era simplemente leer las noticias o una crónica de viaje aburrida, hoy con otra mirada, se puede leer como una obra maestra literaria. Sus fronteras son súper porosas, y ahí, justamente ahí, es donde empieza la verdadera diversión. Para entender cómo funciona esta especie de maquinaria mental, tenemos que hacer un viaje rápido en el tiempo hasta la antigüedad, directo a la poética de Aristóteles. Él dio en el clavo al marcar una diferencia clave. Por un lado, tenemos la historia o el mundo real que se rige por la verdad, o sea, tiene la obligación absoluta de contar lo que pasó por más raro o aburrido que suene. Pero por otro lado, la literatura juega con otra regla, la verosimilitud. A la literatura no le importa la verdad literal, le interesa contar lo que podría llegar a suceder dentro de su propia lógica. Todo se trata de crear una ilusión convincente. Y esto nos lleva a un concepto que a mí me parece espectacular: los mundos posibles. Un texto literario no necesita ser una fotocopia de nuestro universo, para nada. Crea uno propio, uno totalmente autónomo que pone sus propias reglas y las obedece de principio a fin. Pensemos en otra de las ciudades de Italo Calvino, Anastasia, una ciudad bañada por canales concéntricos, sobrevolada por cometas, donde absolutamente todos tus deseos se despiertan al mismo tiempo. Es un mundo posible increíble, y nosotros nos lo creemos porque, dentro de la lógica que armó el autor, esas son las leyes inquebrantables de la física. Bueno, para levantar estos mundos desde cero necesitamos planos, ¿verdad? Pasemos a la primera sección, los 3 géneros clásicos, los planos de construcción. Ya desde hace muchísimos siglos decidimos agrupar estas construcciones literarias en 3 grandes categorías, como si fueran 3 tipos distintos de arquitectura. Tenemos el género narrativo, que es el clásico cuento o novela en prosa, donde alguien nos relata una historia de unos personajes en un lugar y tiempo específicos. Luego está el lírico, que es un terreno súper personal e íntimo, donde el yo poético nos tira emociones y sensaciones usando mucho el ritmo y la musicalidad, como en la poesía. Y por último el dramático. Este elimina completamente a la persona que cuenta la historia y nos lanza el conflicto directo a la cara mediante el diálogo y la acción, pensado especialmente para representarse en un escenario. Cada uno tiene sus propias reglas de juego para armar un universo. Ahora, si nos metemos específicamente en el género narrativo, pasamos al segundo punto de nuestro recorrido: el narrador y su lente, el arquitecto invisible. Ojo aquí, porque este es un error clásico, y es vital separar estas dos cosas. Jamás, pero jamás hay que confundir al escritor con el narrador. El escritor es la persona real de carne y hueso, la que se toma un café por la mañana, paga sus impuestos, se frustra y teclea en su computadora. Pero el narrador es pura ficción. Es una máscara, un ente inventado que el escritor se pone exclusivamente para contar esa historia. El narrador es quien tiene la autoridad en el relato. Es ese hilo conductor que decide qué nos muestra y qué nos esconde de ese mundo posible. Y lo verdaderamente interesante es ver cómo se distribuye el poder de esta máscara, de este narrador. Si está dentro de la acción, hablando en primera persona, sus poderes son limitados, solo sabe lo que sus propios ojos ven. Puede ser el protagonista contándonos sus secretos más oscuros o un testigo que solo mira de lejos, tipo el famoso Dr. Watson anotando lo que hace Sherlock Holmes.
Pero si lo movemos fuera de la acción, a una tercera persona, el narrador se vuelve casi un dios. Puede ser omnisciente y saber absolutamente todo lo que sienten y piensan todos en la ciudad, o puede ser selectivo, metiéndose profundamente en la cabeza de un solo personaje. Esa simple posición cambia por completo la experiencia de quienes leemos. Y con eso llegamos a nuestra tercera sección, el arte de describir, los ladrillos del mundo. Vamos a ver de qué están hechas estas paredes. Miriam Álvarez usa esta frase que es sencillamente perfecta para resumirlo. Una pintura hecha con palabras. O sea, describir no es hacer una lista de compras o un inventario aburrido de objetos en una habitación. Es usar el lenguaje para detonar una imagen en la cabeza de la otra persona. El objetivo es que esa imagen mental sea casi un clon de lo que el escritor está imaginando. Es esa herramienta mágica que toma un texto plano y lo transforma en una experiencia en 3 dimensiones. Y ojo, porque según los materiales del CEDEC, hacer esto bien no es pura inspiración divina. Es un proceso súper calculado. Son pasos concretos. Primero viene la observación para recopilar información. Después, un paso que es crítico, la selección. Un buen escritor no te describe cada grano de polvo, elige solo los detalles que importan. Luego sigue la ordenación, para darle una lógica espacial o temporal a esas piezas. Finalmente, llega la redacción, donde se buscan las palabras exactas, y la revisión, para pulir el cuadro final. Es literalmente un trabajo meticuloso de ingeniería con palabras. Ahora, cuando aplicamos toda esta ingeniería a un lugar físico, le llamamos topografía. Suena a término de geografía escolar, pero es pura construcción literaria. Volviendo a Italo Calvino, imaginen cómo nos dibuja la ciudad de Dorotea. Nos detalla 4 torres de aluminio gigantes surgiendo de la muralla, un puente levadizo pesadísimo y un foso inmenso que alimenta 4 canales verdes. Usando la topografía, quien escribe planta el escenario, dibuja el mapa y crea la atmósfera exacta donde va a ocurrir toda la magia de la historia. Pero claro, un mundo sin gente es como un parque de diversiones vacío, ¿no? Para poblarlo, para darle carne, hueso y alma a los habitantes, se usan 2 herramientas clave. Por un lado, la prosopografía, que se encarga de todo lo físico, visual y tangible de una persona. Y por el otro, la etopeya, que moldea su carácter, su psicología, sus miedos y sus valores. Cuando mezclas ambas cosas, cruzas esa línea entre tener una simple silueta de papel y lograr un ser humano complejísimo que respira y vive dentro de nuestra imaginación. Lo cual nos lleva a la gran pregunta, ¿para qué tomarnos todo este esfuerzo? El teórico ruso Víctor Shklovsky nos regaló una de las respuestas más brillantes y hermosas que existen. Él decía que en nuestro día a día vamos en piloto automático. Nos acostumbramos tanto a nuestro entorno que dejamos de ver las cosas, las reconocemos, pero no las sentimos. Entonces, el objetivo de todo este inmenso artificio de los narradores, los mundos posibles y las topografías es desautomatizar nuestra percepción. Es obligarnos a frenar y usar palabras precisas para hacernos sentir, como si fuera la primera vez que una piedra es verdaderamente una piedra. Y cerramos esta explicación con un pensamiento brutal y poderoso de Franz Kafka. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Porque todas estas mecánicas, estas reglas de verosimilitud y arquitecturas invisibles que revisamos hoy, no están ahí solo para hacer un ejercicio intelectual de salón. Están diseñadas para perforar nuestra apatía. La literatura construye ilusiones tan intensas que, al meternos en ellas, tienen el poder de despertar nuestro espíritu y transformarnos por completo. Así que les dejo esta pregunta para que se la lleven. ¿Qué mar helado van a romper con su próxima lectura? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y sigan explorando mundos posibles.